agosto, hoy 30 de agosto, haciendo énfasis a la celebración y exaltación de la Biblia, la palabra de Dios. En verdad es maravilloso saber que contamos con una palabra venida de Dios, su revelación escrita para el hombre. Estimados amigos, estimados hermanos, reciban un saludo de este servidor, que en esta mañana vamos a continuar para cerrar este mes de agosto, aunque todavía falta el día de mañana 31, pero para nosotros hoy será la última oportunidad de hablar acerca de este tema, acerca de la Sagrada Biblia. Así que yo le invito para que tenga su Biblia ahí cerca y me acompañe en este recorrido. Hoy quiero compartir con ustedes este tema que lleva por título: no solo leamos la Biblia. No solo leamos la Biblia. Ese es el tema para este sermón dominical. En este mes que es la celebración y exaltación de la palabra de Dios, la Sagrada Biblia, sigamos reflexionando, estimados todos, acerca de este libro bendito. Recuerde, según lo que, si usted estuvo conmigo hace 8 días, se recordará que estuvimos hablando acerca de un sermón muy hermoso de el pastor Carlos Spurgeon de hace más de 100 años. Y tomamos ahí como base bíblica el versículo 12 del capítulo 8 de Oseas. Ahí Oseas dice a los hijos de Israel, especialmente dirigiéndose al reino del norte, del reino dividido, y les dice: os escribí las grandezas de mi ley y las tuviste como cosa extraña. Así que en este versículo tenemos 3 cosas importantes que resaltábamos en la otra ocasión. En primer lugar, cuando el profeta dice: os escribí, profeta, vocero de Dios, está diciendo que la palabra de Dios, la ley de Dios en el Antiguo Testamento y hasta acá, es algo que viene de Dios, es de Dios. Primero, el profeta Oseas dice: os escribí las grandezas de mi ley. La otra cosa que consideramos es de que la palabra de Dios está llena de cosas maravillosas, de promesas maravillosas. Pero la parte final del versículo decía: y las tuviste por cosa extraña. Esto nos demuestra algo muy generalizado, no solamente en los días de Oseas, sino hasta la época presente, especialmente en la época en que estamos viviendo. Y es ese trato generalizado que la Biblia recibe. ¿Y sabe qué es lo triste? Particularmente de aquellos que nos llamamos cristianos evangélicos. Así que en esta hora yo le invito a que podamos reflexionar respecto de la Biblia, la palabra de Dios. Acompáñenme en mi oración. Yo quiero en esta hora pues darle gracias a Dios por este momento y le ruego que me acompañe en mi oración. Padre Celestial, bendito Dios que estás en los cielos, quiero darte las gracias en esta hora, porque estamos aquí, Señor, nuevamente con el propósito firme de reflexionar en el consejo de tu santa palabra, la palabra bendita, la Sagrada Biblia. Y es, Señor, mi propósito en esta hora
que este mensaje, Señor, esta reflexión puede llegar a cada corazón, al entendimiento de cada persona, y que sea un desafío para todos nosotros. Dios eterno, es tu palabra. Señor, muéstranos tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús y exaltamos tu palabra, amado Dios, por tu Hijo Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Amén. Así que les invito pues a que nos metamos un poco en este tema y encontremos algunas cosas importantes relacionados con este tema de la Biblia. Como decíamos, no solo la leamos. Y hay un versículo que se encuentra en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y versículo 3, para que tomemos atención de lo que el Señor espera en cuanto a nuestro trato a esta palabra bendita, la Sagrada Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Les voy a leer esta porción de la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. 3 cosas: bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan. 3 cosas. La razón principal, estimados hermanos y amigos, la razón principal por la cual la palabra de Dios nos sacude nuestras vidas es porque nos hemos limitado únicamente a solo pasar la vista por sus líneas como si fuese una revista cualquiera, como si fuese un libro cualquiera. Es más, ni siquiera hacemos eso, ni siquiera la leemos y no vamos más allá. Cuando la Biblia nos invita a leer sus páginas, esto implica cosas que a veces no alcanzamos a percibir. Entonces tenemos que analizar juntos algunos versículos de la palabra de Dios y considerar el profundo y a menudo minimizado significado de la escritura, de la lectura bíblica. Comenzamos diciendo esto. Primero, no solo leamos la Biblia. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 1 y verso 8, que generalmente es un versículo muy conocido en el pueblo cristiano evangélico, que literalmente dice: nunca se apartará este libro de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, así dice literalmente. Pero estamos hablando de no solo leer la Biblia, hay que obedecerla. Y en esa parte, en ese versículo dice: para que guardes y hagas. Fíjese bien. En una ocasión estaba el Señor Jesucristo en sus múltiples apariciones en público, donde la gente se agolpaba para oírle o para recibir algún milagro. Y una mujer lo elogió y aún dijo que era bienaventurada la mujer por quien había amamantado al Señor. En el versículo 28 del capítulo 11 de Lucas, el Señor Jesús le respondió de esta manera: y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen, oiga bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es algo muy importante.
la Biblia no solamente se debe leer, hay que obedecerla, hay que ponerla en la práctica en nuestra vida. Cuando leíamos el versículo 3 del libro de Apocalipsis, decíamos que bienaventurado el que lee y toma tiempo para leer, o también bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y la guardan, y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Así que, amados hermanos, estimados amigos, este versículo de Apocalipsis nos habla de fíjese bien, tres acciones que deben tener en cuenta los creyentes, los cristianos evangélicos y toda persona. ¿Cuáles son esas tres acciones que debemos de tener hacia la Escritura? Primero, bienaventurado el que lee. En primer lugar, hay que leer. En el original, en el griego, la palabra es anagnórisis, que quiere decir reconocimiento o identificar, someter a examen. Pero el versículo también dice los que oyen. Hay que oír la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque de sí misma encontramos el versículo en Romanos 10:17 que dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, leer y oír, las dos primeras cosas. Pero también dice el versículo 3 de Apocalipsis 1. Luego dice, y guardan aquí, en su corazón. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra guardar es equivalente de obedecer. Porque los creyentes en El Salvador no solo oyen la voz del Señor, sino también le seguimos. Jesús dijo estas palabras allá en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y verso 27. Mis ovejas, dice él, oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Se da cuenta? Si en verdad nosotros hemos conocido y hemos tenido un encuentro personal con Jesús, vamos a estar dispuestos a seguirle. Si le seguimos, es porque somos obedientes. Les quiero compartir un pasaje allá en Mateo, capítulo 21. Por eso les dije que usáramos nuestra Biblia en esta hora, porque estamos viendo cómo se revela en la misma Biblia el trato generalizado del hombre hacia ella. Mateo capítulo 21, verso 28 al 31. Voy a leer acá. Y Jesús estaba disputando ahí con los sacerdotes y maestros de la ley. Y dice, no obstante, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo mío, ve, trabaja hoy en la viña. Pero aquel hijo le contestó, diciendo, no quiero. Sin embargo, después, retractándose, fue. ¿Se da cuenta? Luego se acercó al otro y le dijo lo mismo. Y el otro contestó diciendo, yo iré, Señor mío, pero no fue. ¿Se da cuenta las dos situaciones de estos 2 hijos? La pregunta que hace el Señor es, ¿quién de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos le contestaron, el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo, que los publicanos y las prostitutas irán antes que ustedes al reino de Dios. Y déjeme, tal vez, para aclarar un poco. El Señor Jesús les contestó de esta manera porque estas personas con quien Él estaba disputando eran conocedoras de la ley, de la palabra de Dios, pero sin embargo no la obedecían. Así que Jesús les dice, bueno, son semejantes a aquellos 2 hijos que a quien uno, el padre le dice, ve y trabaja en la viña hoy, y él le contesta, no voy a ir. Y al final de todos modos fue. Pero el otro le dijo lo mismo y aquel le contestó, yo voy a ir, padre.
pero de última hora no fue. ¿Se da cuenta la diferencia? Así que la situación aquí está en obedecer, en hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús comparó a aquellos maestros de la ley y a los sacerdotes con las prostitutas, con los publicanos. Él les dijo, irán antes que ustedes al reino de Dios. Porque cuando estas personas llegan a convertirse al evangelio, son fieles al Señor hasta la muerte. Y no aquellos que muchas veces solamente se autodenominan cristianos. Así que mucha atención con eso. La Biblia entonces no solamente la leamos, no solamente la oigamos, sino también guardémosla. Pero ojo con esto, guardar la Biblia no significa ir el domingo a la escuela dominical como lo solíamos hacer antes y regresar y meter en la gaveta de siempre y que ahí pase toda la semana y otra vez el próximo domingo la llevamos de paseo otra vez a la escuela dominical. Eso no significa guardar. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice el Señor. Así que, estimados hermanos y amigos, eso es lo que tenemos que hacer con la Biblia. Leerla sí, pero obedecerla. Otro punto muy importante que quiero resaltar en cuanto a nuestra actitud para con la Biblia. No solo la lea, no solamente leamos la Biblia, ya lo dijimos, obedezcámosla, pero también el salmista David y los autores de los salmos nos dicen, allá en el libro de los salmos, aquel salmo que es el más grande, el más extenso de toda la Biblia, salmo número 119. En el verso 97 dice el salmista, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Se da cuenta? ¿Ama usted la palabra de Dios? ¿Amamos la sagrada palabra de Dios? Porque si la amamos, entonces vamos a querer estar meditando en ella, leyéndola, estudiándola y aplicándola en nuestra vida. Muchos son los creyentes que leen la Biblia y muchos también que tienen agrado por leerla, pero no muchos la aman al grado de invertir suficiente tiempo en escudriñarla a costa de sacrificar otras actividades. A veces preferimos dar más atención a los pasatiempos, a la televisión o a cualquier otra cosa. Y digo nosotros, porque todos somos de esta misma clase de actuar en la mayoría de los casos. ¿Sabe qué? Durante todos estos meses de esta pandemia, hemos tenido mucho tiempo para dedicarlo a la palabra de Dios. Pero, piensen, es interesante, ¿verdad? Así que si amamos la palabra de Dios, vamos a estar buscando la ocasión de estar meditando en ella todo el día. Cuando somos enamorados, cuando amamos a alguien, queremos estar con esta persona todo el tiempo, ¿no es cierto? Compartir con ella todo el tiempo o con él. Igual es la palabra de Dios cuando la amamos. En tercer lugar, la palabra de Dios no solamente tenemos que leerla y obedecerla, sino tenemos que amarla, como dijimos, pero también cuando leamos la palabra de Dios, no solamente de leerla como una parte, como cualquier revista, como el diario, como las noticias del día. No, la Biblia necesitamos meditarla. Josué, capítulo 1 y verso 8, ya lo dijimos. Literalmente dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, dice, meditarás en él. Esa palabra, meditarás en él. Dejo ahí. ¿Qué es meditar? Meditación es la concentración, la reflexión profunda asociada a un tema. Es decir, que si usted está leyendo la palabra de Dios, está leyendo un pasaje, tiene que estar concentrado, tiene que reflexionar, tiene que hacerle preguntas al verso, al versículo, al capítulo y encontrar que el Señor le hable por medio de él.
Así que algunas otras traducciones para meditar de acuerdo al original en el hebreo, la palabra también se puede traducir como la meditación, no solamente como concentración y reflexión profunda asociada hacia un tema, sino también se puede, la palabra meditar es el equivalente de repetir, de hablar, de gemir. Fíjese todas las acepciones que tiene esta palabra meditar. Así que cuando leamos la Biblia, porque la amamos, démonos el tiempo para concentrarnos de verdad, para ver qué es realmente lo que el Señor nos quiere enseñar. Número 4. Cuando Dios se manifestó al profeta Ezequiel, en el capítulo 3, verso 1 al 3, le dijo estas palabras. Oiga lo que dice. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Verso 2. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Verso 3. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Así que aquí encontramos otra cosa muy importante que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Otra acción muy importante. Leerla y obedecerla. Amarla. Meditar en ella. Pero también tenemos que alimentarnos de ella. Alimentarnos de la palabra de Dios. Otra vez quiero hacer mención del Salmo 119. El Salmo 119, 103 dice literalmente: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Fíjese la expresión del salmista. Nos parecen, cuando meditamos, cuando leemos en la palabra de Dios, nos parece que es algo agradable a nuestro paladar, algo que es más dulce que la miel a nuestra boca. ¿A cuánto nos gusta la miel? Es deliciosa, ¿verdad que sí? Es sabrosa. Así debe ser realmente la Biblia para con nosotros, porque esto nos va a alimentar. Ahora, yo les quiero comentar de la misma experiencia del propio Señor Jesús en el desierto cuando Él fue tentado. Allá en el Evangelio de Mateo capítulo 4, si usted lo puede encontrar y leer juntamente conmigo, del versículo 2 al 4, leemos. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, oiga bien, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra que sale de la boca de Dios, inspirada en Dios, la Sagrada Biblia. Así que el mismo Señor Jesucristo nos da a conocer la importancia de alimentarnos no solamente de cosas materiales, sino alimentarnos con la palabra de Dios. Para Ezequiel el profeta fue algo dulce como la miel. Para el salmista también su apreciación de la palabra de Dios más dulce que la miel. Y vemos al Señor Jesucristo enseñándonos la importancia de alimentarnos no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, del sermón, de la prédica, de la lectura y meditación de la palabra de Dios. Estimados hermanos y amigos, cuando hablamos de comer, esto implica digestión, que es la transformación de los alimentos que han sido digeridos. Los alimentos, gracias a este proceso, se convierten en sustancias que pueden ser absorbidas y asimiladas
por el cuerpo para obtener energía, ya que la comida se transforma en nutrientes necesarios para la vida. Cuando el alimento entra a nuestro organismo, es asimilado para formar nuevas células y tejidos, así parte y ser parte del alimento se integra a nuestra vida y se convierte en parte de nosotros. Lo mismo ocurre con la palabra del Señor. La palabra del Señor nos da fuerza, nos da salud y pasa a formar parte integrante de nuestra vida en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pedro, allá en su primera carta, capítulo 2, versículo 2 al 3, él dijo estas palabras: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O en otras palabras, ya que habéis gustado del don de Dios. Así que el apóstol Pedro invita a los creyentes, a los recién convertidos particularmente, están experimentando un nuevo nacimiento, están bebés espiritualmente hablando, necesitan desarrollarse, alimentarse, y no solo ellos, nosotros también, porque este es el pan que nos alimentará toda nuestra vida. Cuando hablamos de leche espiritual, es hablar del alimento espiritual del recién convertido. Y es por medio del cual se nutre, es por medio del cual él se inmuniza, además de proveerle crecimiento. Cuando nos referimos a la leche espiritual, sería importante mencionar aquella sustancia que es propio de las mujeres que recién dan a luz. Esta sustancia se llama calostro. El calostro es un líquido producido por las glándulas mamarias durante el embarazo y los primeros días después del parto. El calostro está compuesto de inmunoglobulinas, agua, proteínas, grasas, carbohidratos, y es un líquido ceroso y amarillo. Para el bebé es uno de los alimentos más importantes de su vida. Este alimento es la primera leche que se produce y su duración está entre 2 a 5 días antes de que se empiece a producir la leche definitiva que vendrá de la madre. El calostro es un alimento ideal y primordial, ya que en él está la primera inmunización del bebé y resuelve además las necesidades alimentarias de sus pequeños órganos aún no maduros. Esto fue tomado de Wikipedia. Entonces, usted conoce a los niños que han sido criados desde su nacimiento con la leche materna. Se desarrollan sanos, fuertes. No obstante, los niños que no toman desde su nacimiento el calostro y la leche materna, por consiguiente, generalmente tienen muchos problemas de salud. Así que ve usted la importancia de alimentarnos con esta bendita palabra de Dios. Cuando somos recién nacidos es como la leche. Cuando somos mayores es el alimento sólido que necesitamos. Así que debemos de pensar en esto, en alimentarnos con la palabra de Dios. Número 5. No solo nos conformemos con leer la Biblia. Deseémosla, deleitémonos en ella. Ya hemos visto el Salmo 119, 103. El salmista dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Pero en otra parte, en ese mismo capítulo, en el versículo 7 al 10, leemos: la ley de Jehová, la palabra de Dios, digámoslo de esta manera, de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos.
y el temor de Jehová limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila el panal. Se da cuenta que el salmista le llama ley de Jehová, le llama el testimonio de Jehová, le llama los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, los juicios de Jehová, les llama de diferentes maneras, pero al final es la palabra de Dios. Así que si la vemos de esa manera, si la vemos como el salmista, si tenemos una apreciación como esta, y si a nuestro paladar la miel es deliciosa, pues si igualmente vemos la Biblia, entonces no solamente la vamos a leer, quizá eventualmente vamos a desearla, vamos a deleitarnos en ella. Otro punto muy importante es que también la Biblia no solamente la leamos, la Biblia dejémosla que nos ilumine. Cuando andamos en la oscuridad no sabemos discernir el camino, ¿no es cierto? Se pierde el rumbo, podríamos perdernos y no percibimos los peligros escondidos. Por eso necesitamos una luz que nos alumbre. Hay una palabra en el original cuyo significado se acerca mucho a aquel acto de recolectar para hacer ramas, para hacer fuego y alumbrar. Y esta palabra en el original se escribe lejere, y de esta palabra viene el derivado de la palabra leña. Dejemos que la palabra de Dios alumbre nuestra vida. Usted conoce aquel conocido verso en la escritura que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmos 119, 105. Pero oiga lo que el apóstol Pedro dice. El apóstol Pedro dice en segunda carta 1:19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Se da cuenta, estimado hermano? ¿Se da cuenta, estimado amigo, esa gran importancia de no solo leer la Biblia? Dejemos que la Biblia ilumine nuestro camino. Lámpara, es lumbrera en nuestro diario caminar. Literalmente, es lumbrera en nuestra toma de decisiones, la palabra de Dios. Nos ilumina qué hacer. Y Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La que habla a aquellas personas que dicen que se llaman o autodenominan profetas, o aquellos que se autodenominan apóstoles. No, estimados hermanos y amigos, la palabra profética más segura, la única palabra emana de este santo libro, no de palabra de hombre, sino de palabra de Dios. Y esta palabra, dice el apóstol Pedro, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mucha gente le pone oídos, le pone atención a esas falacias, a esa palabra que algunos de estas personas que dicen llamarse apóstoles o profetas le llaman palabra de Dios, revelación de Dios. ¿Cuál revelación? Si la única revelación de Dios para el hombre está aquí, desde Génesis hasta Apocalipsis, y no hay más. Deje que la Biblia le alumbre, deje que la Biblia ilumine su camino. Qué importancia ver la Biblia como es. Es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. El mundo en que vivimos, este mundo que está bajo las órdenes, bajo el dominio de Satanás, está en tinieblas. Por lo tanto, el hombre necesita una lámpara, necesita de esa antorcha que dice Pedro, para que alumbre en el lugar oscuro, hasta el día en que el Señor se manifieste y se aclare, se esclarezca el día
y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Finalmente, estimados hermanos y amigos, hemos hablado hasta este momento de nuestra actitud, de las acciones que debíamos de tomar en cuanto a este santo libro, la palabra de Dios. Hemos visto en esta oportunidad que no nos contentemos solamente con leer la palabra de Dios como que fuera un libro cualquiera, como que fuera una revista. No. Hemos visto que necesitamos obedecerlo, este libro. Necesitamos obedecerlo. Necesitamos amarlo, dijimos. Como cuando buscamos la oportunidad de estar con el ser que amamos, todo el tiempo. Todo el día es mi meditación, dice el salmista. Necesitamos meditar la palabra de Dios. Necesitamos ocupar tiempo. Tenemos espacio de tiempo. Y si usted trabaja, no trabaja 24 horas al día, ¿no es cierto? Mayormente, si usted es un creyente en Cristo, debe apartar su tiempo y meditar en la palabra de Dios. Debe obedecer la palabra de Dios, como ya vimos. Bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda. Ya dijimos, guardar es sinónimo de obedecer. Mis ovejas oyen mi voz y obedecen. Es decir, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque cuando el pastor llama a sus ovejas, ellas vienen a él, por lo tanto están obedeciendo. Tenemos que aprender a disfrutar de la lectura de esta palabra. Tenemos que digerirlo. Tenemos que alimentarnos de él. Tenemos que vivirlo. Y finalmente, comparto con usted una séptima acción que tenemos que hacer respecto a la Biblia y no tan solamente leerla. Tenemos que hacer de nuestra Biblia, de la palabra de Dios, nuestra arma eficaz en la batalla. El libro de Judas. El libro de Judas, que es de un solo capítulo. El versículo 3. Dice de la siguiente manera: literalmente, el versículo 3 del capítulo único de Judas dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Escuchó bien? Judas exhorta a los creyentes en Cristo, les escribe, les amonesta a contender, es decir, a pelear, a batallar eficazmente por la fe que una vez fue dada a los santos. Pero, ¿con qué armas? ¿Cómo vamos a batallar? ¿Cómo vamos a defender nuestra fe? Entonces encontramos el escrito del apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 6 y verso 17, donde Pablo habla acerca de tomar toda la armadura de Dios. Pero en el versículo 17 habla de una parte de la armadura que es la que quiero resaltar en este momento. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y
la espada del Espíritu, fíjese bien, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Así que, estimados hermanos, ustedes principalmente, no solamente leamos la Biblia, hagámosla nuestra arma eficaz en la batalla. El apóstol Pablo, tomando la figura de los soldados romanos, nos recuerda que la espada era una arma ofensiva, más que defensiva, ofensiva, porque va hacia adelante, venciendo y batallando. Y por eso Pablo dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra arma espiritual. Hay una ilustración en el Antiguo Testamento. Si usted quiere buscarlo, está en 2 Samuel. Dije 2 Samuel capítulo 23, versos 9 y 10. Aquí encontramos un pasaje que nos enseña, estimados hermanos y amigos, nuestra vida debe fusionarse. Nuestra vida debe hacerse una con la palabra de Dios, como el caso que se muestra aquí en este pasaje de Eleazar, hijo de Dodo. Le doy tiempo para que lo busque. Dije 2 Samuel, capítulo 23, versículos 9 y 10. ¿Ya lo encontró? 2 Samuel, capítulo 23, versículos 9 y 10. Para quienes tienen la Biblia Reina Valera, se dan cuenta que desde el versículo 8 hay un subtítulo ahí que dice los valientes de David. Pero el versículo 9 dice, bueno, leamos desde el versículo 8 mejor. Dice así: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y que se habían alejado los hombres de Israel. Este, es decir, Eleazar, verso 10, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. ¿Se da cuenta? Aquel soldado, aquel valiente del ejército de David, de 3 que andaban con él, este hombre contendió, tomó su espada, pero una espada de hierro, una espada de acero literalmente, y entonces él hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. No tengo idea de cuánto era el peso de esa espada. Se cansó y dice que la espada se quedó, oiga bien, pegada. Se quedó pegada su mano a la espada, como que si se hubiera fusionado. Qué interesante, ¿verdad? Precisamente, estimados hermanos y amigos, eso es lo que el Señor desea en nosotros, que de acuerdo a la experiencia de este gran hombre de Dios, este valiente que estaba con David, que la palabra bendita de Dios nunca se despegue de nuestra mano. ¿Se da cuenta? A donde quiera que vayamos, inclusive,
y especialmente cuando vamos a la reunión, al servicio, la gente mire que llevamos nuestra arma, nuestra espada, por supuesto espiritualmente hablando. Incluso hay creyentes que en lugar de cargar una Biblia, una espada, mejor prefieren cargar una navaja, ¿verdad? Así les llamamos a unos pequeños Nuevos Testamentos, y aún se lo echan en el bolsillo para que no se los vea. Pero el apóstol Pablo dice: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estamos en guerra. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Necesitamos todo el tiempo estar armados. Por lo tanto, nuestra mano debe fusionarse también como la de Eleazar en la espada, que es la palabra de Dios. Así que tenemos que hacerla nuestra arma eficaz en la batalla. El salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuán importante es, hermanos, permanecer en la palabra. No podemos desviarnos a otro lugar. Muchos de los males que aquejan al pueblo del Señor, muchos de los males que vienen a nosotros muchas veces, se debe a la falta de paciencia